El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Amén, que el Señor te bendiga grandemente, querido hermano, ahí que estás en tu casa. Recibí las bendiciones de Dios, recibí sanidad, recibí de su presencia que en esta mañana te va a estar acompañando en este tiempo de palabra que tenemos. Como digo, compartí los videos que se suben al Facebook de la Iglesia Centro Evangelístico, compartí estas palabras, bendecí a muchos otros más, no te guardes las bendiciones, hay gente que necesita de una palabra de parte de Dios, así que acá el Centro Evangelístico las está dando a través de diferentes pastores, así que te pido que seas un canal, un puente de bendición para otros que necesiten de esta palabra, ¿sí? Hace mucho, pero mucho frío en esta mañana, así que te animo a que te abrigues, que te pongas todas las frazadas sobre tu cuerpo, que abraces ahí al que tenés al lado, quizás está tu hijo, tu esposo. Abrazalo, manténganse juntitos y vamos a compartir la palabra, ¿sí? Vamos a orar antes y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Ahí donde estás, inclina tu rostro, cerrá tus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, dejamos en tus manos, en tu presencia, este tiempo donde nos vamos a estar alimentando espiritualmente. Pedimos que tu palabra marque e impacte nuestros corazones, nos cambie, nos transforme y nos lleve a hacer tu voluntad, Dios mío, y podamos ser con ella de bendición para otras personas. Dios mío, gracias te damos porque somos privilegiados en poder escuchar tu palabra, en poder estar, Señor, alimentándonos. En el nombre poderoso de Jesús, que tu Espíritu nos acompañe, que tu Espíritu abra nuestro entendimiento, podamos entender la palabra, tomar de ella y poder crecer. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Y a su nombre, gloria. Me imagino que están ahí en sus hogares gritando. Dale un fuerte aplauso al Señor ahí, glorificá, alabá el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si saltaste así efusivamente, tomá asiento, hermano, y vamos a darle lugar a la palabra del Señor. El título de la prédica es Vengo de un camino oscuro y quiero ir hacia el camino de la bendición. Muchas veces estamos en esos tiempos oscuros en nuestras vidas donde no sabemos para dónde correr. Entonces Dios nos quiere enseñar cuál es el camino de la bendición para nuestras vidas. Muchas personas consideran que el cristianismo es una inspiración sin sentido. La frase que me viene a la mente es que si vos le predicás a alguien o quizás un familiar se entera de que sos cristiano, lo primero que te va a decir es ese camino sin sentido, ahí te lavaron la cabeza. Pero aquellos que vivimos de este lado sabemos que no es así. Sabemos que el camino del cristianismo requiere de pensamiento. Por eso Jesús dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia. El camino de la bendición es el camino de Dios. Y nuestra responsabilidad es encontrar el camino de Dios y caminar en él. Y necesitamos muchas veces examinar cómo vivimos y luego considerar el camino de Dios. Porque su camino es el camino de la verdadera, prestad atención a esto, el camino de Dios es el camino de la verdadera paz. El camino de Dios es el camino de la verdadera prosperidad. El camino de Dios es el camino del verdadero poder en su presencia. El camino de Dios es el verdadero camino de la alegría y de la esperanza. Quiero aclarar esto también. Cuando hablamos del verdadero camino de la prosperidad, no estamos hablando solamente de lo económico que uno puede llegar a tener.
Cuando hablamos del camino de la prosperidad, estando en el Señor, estamos hablando también de la prosperidad de ser buenos padres, de la prosperidad de ser buenas madres, de la prosperidad de ser buenos hijos, buenos estudiantes. Cuando uno entra en el camino del Señor, empieza a prosperar en muchas áreas de la vida. Vamos a ver matrimonios restaurados, prosperados en su relación. Vamos a ver jóvenes fuera de la droga, prosperados en esa lucha contra esa adicción. Y así sucesivamente en muchas áreas en las que nosotros nos encontramos estando en el camino de la oscuridad. Por eso el título de la prédica es, como dijimos, vengo de un camino oscuro y quiero ir al camino de la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Por eso quiero que vayamos ahí en su Biblia, en su tablet, en su celular, que vayan al libro de Ageo. El libro de Ageo es uno de los libros más cortitos, solamente tiene 2 capítulos. Y quiero que lo tengan abierto ahí en ese libro y vamos a ir viendo versículos, vamos a ver si llegamos todo el libro, pero quiero que lo tengan abierto porque vamos a ver versículos específicos que nos van a llevar a nosotros a andar en el camino de la bendición. Amén, tienen abierto ahí Ageo, dijimos Ageo 1 y 2, son 2 capítulos, no es mucho. Vamos a estar analizando, como dijimos, versículos puntuales que nos van a llevar por el camino de la bendición. En primer lugar, quiero hablarte de la reprensión. Dios reta a su pueblo. Dios nos llama la atención a cada uno de nosotros, como lo haría yo con mi hija, o vos que estás del otro lado con tu hija, o con tu hijo, le llamarías la atención. Y fijémonos que Dios en el libro de Ageo le llama la atención al pueblo de Dios. Ageo capítulo 1, versículo 2 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Tengan en cuenta que Dios no está diciendo en este versículo mi pueblo. Hay una cierta reprimenda, incluso en la dirección que este pueblo estaba tomando. ¿Qué estaba haciendo este pueblo? Estaba priorizando su búsqueda personal de la paz y la prosperidad. Y con esta declaración, fíjense en lo que dijeron lo que dijo el pueblo de Dios. Todavía no ha llegado el momento de construir la casa del Señor. Los tipos, o como diríamos en Argentina, estos pibes, estaban priorizando sus cosas personales antes de las cosas de Dios. Y ese es un error que muchas veces nosotros mismos cometemos. Por eso Dios nos llama la atención. Fíjense en lo que dice el versículo 4. Dios les pregunta, ¿es hora de que vivan en casas con paneles mientras esta casa sigue siendo una ruina? El Señor les estaba llamando la atención. Fíjense, presten atención de que no están tomando la dirección correcta. No están obedeciendo a lo que yo les había pedido anteriormente. Y esta es una pregunta para todos nosotros. ¿Estamos afanados por ganar dinero? ¿Estamos afanados por construir nuestras casas y yendo en búsqueda de nuestros afanes cuando nuestras vidas espirituales están en ruinas y están en desperdicio? Pregunta para meditar, pregunta para ver, observarnos nosotros mismos. Y acá nos encontramos con que hay muchas personas que son como esas personas de las que habla Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 16, que dicen que trabajan muy duro para poder decirle a sus almas que coman, que beban y que sean felices durante mucho tiempo. Pero estas personas no buscaron de Dios.
Son ricos en términos de las cosas materiales que pueden tener en este mundo, pero no son ricos para Dios. ¿Qué sucede cuando se les exige su alma? ¿A dónde irán? ¿Seguirán quizás sus afanes por ahí o irán a estar en la presencia de Dios después de que este mundo pase? ¿Qué pasa con los cristianos que están interesados en la paz y la riqueza personal, mientras que las cosas espirituales son como pesas de plomos atadas a sus pies? Realmente no están orando, realmente no están adorando a Dios diariamente, están afanados y preocupados por sus cosas, como decimos, sus cosas personales. Para ellos, el profeta dice: tienes prioridades equivocadas. La prioridad correcta es buscar primero el reino de Dios, no construir sus propias casas. Dios no se opone a las casas o a las cosas materiales que uno puede llegar a tener en su vida, pero se opone a todo lo que hacemos a expensas de buscar a Dios en primer lugar. Dios es el creador de los cielos y de la tierra, y Dios es celoso de sus hijos. Por eso siempre está buscando que nosotros los tengamos en primer lugar. Entonces Dios respondió a su pueblo. Dios le dijo a su pueblo: piensa cuidadosamente en tus caminos. Les estaba llamando la atención. Por eso el cristianismo no es esencialmente una religión emocional cuyo propósito es hacernos sentir bien a nosotros. Nuestro Dios es un Dios que piensa. Él es sabiduría, Él es conocimiento, Él es comprensión. Dios nos creó a su imagen, a su semejanza, con mente para pensar en nuestros problemas y cambiar lo que no está de acuerdo a las prioridades de Dios. Dios quiere que su pueblo, en esta ocasión y en nuestra vida personal, examinara su camino. Dios quiere que veamos cuáles son los peligros que corremos si ponemos primeramente nuestros afanes. Dios quiere que no seamos egocéntricos. Dios quiere que no cometamos errores en nuestra vida. Por eso vamos a ver en este libro corto, en este libro de 2 capítulos, que el Señor le llama la atención 5 veces. Ageo capítulo 1, versículo 5. Ageo capítulo 1, versículo 7. Ageo capítulo 2, versículo 15. Y 2 veces más en el versículo 18. Dios le dijo a su pueblo que pensaran, que vean cuáles son sus prioridades. Por eso el cristianismo es un camino intelectual por el cual nosotros tenemos que andar. Por eso necesitamos también estudiar la Biblia, necesitamos pensar. Y cuando digo intelectual no me refiero a que solamente pueden venir aquellos que terminaron la secundaria o que terminaron la primaria o que tienen una carrera o 2 o 3. No. El camino del Señor es para esas personas que realmente piensan en querer cambiar su vida poniendo en primer lugar al Creador de los cielos y de la tierra. Ese es un cristiano que piensa, ese es un cristiano que va por el camino de la bendición. Y estas personas, el pueblo de Dios, había abandonado a Dios durante 16 años. 16 años poniendo a Dios a un costado, velando por sus propios intereses debido a sus necesidades, debido a sus valores materiales, debido a sus afanes. 16 años poniendo a Dios, al Creador de los cielos y de la tierra, a un costado. Después de que Dios reta o llama la atención
pensaron cuidadosamente y concluyeron de que Dios los había enviado a construir su casa y a adorarlo, porque Dios está buscando siempre tener un lugar de encuentro. En nuestro caso es la iglesia, en el caso personal de cada uno es tu hogar, es el minibús cuando vas al trabajo, es la ducha cuando te estás bañando, es la cocina cuando estás preparando los alimentos. Dios siempre está buscando un lugar donde podamos tener comunión con Él, donde podamos adorarlo, donde podamos buscar de su presencia, porque cuando estamos en su presencia, Él nos libra de nuestros enemigos. Él nos libra de nuestras enfermedades, nos libra de nuestros problemas. Él está con nosotros y no hay lugar para las cosas malas. Hay lugar para la victoria, porque vamos a tener lucha, pero estando con Dios todo lo podemos. Luego, miren lo que dice Ageo capítulo 1, versículos 7 y 8. Dios le dijo, considera cuidadosamente tus caminos, sube a la montaña y derriba madera. Esta fue una orden, no fue una sugerencia. En ese lugar había cedros, pero la gente que hizo había llevado toda esa madera para construir sus propias casas. No habían obedecido lo que el Señor les estaba pidiendo. Ahora, cuando las personas se centran en sí mismas, van a tomar las bendiciones de Dios. Van a usar esas bendiciones para sí mismas. Quizás sean prósperos y vengan y pongan algunos pesos en la ofrenda y se irán y se sentirán bien. Pero ¿cuál es el propósito principal del hombre? ¿Cuál es el propósito principal de cada uno de nosotros? Es glorificar a Dios, es disfrutar de su presencia. Ese es el propósito principal. Glorificar a Dios significa obedecerlo como un hijo obedece a su padre. Un hijo dice, honro a mi padre, pero no hace lo que el padre le está pidiendo. Eso no es glorificar o honrar a su padre. Por eso nuestro propósito principal en la vida es descubrir primero la voluntad de Dios y hacerlo. Eso es honrarlo a Dios. Y en segundo lugar, disfrutar de su presencia en nuestras vidas. Entonces Dios explicó que Él mismo había maldecido sus esfuerzos o había truncado sus esfuerzos. Cuando nosotros perseguimos nuestros propios intereses a expensas de Dios, Él se ocupa de nosotros para llamar nuestra atención. Fíjense en lo que dice Ageo capítulo 1, versículo 6. Dice, has plantado mucho, pero has cosechado poco. Comes, pero nunca tienes suficiente. Bebes, pero nunca te sacías. Te pones ropa, pero no estás caliente. Ganas salario solo para ponerlo en un bolso con agujeros. Fíjense en el versículo 9 ahora. Dice, esperabas mucho, pero mira, resultó ser poco. Por eso la gente había pensado que la cosecha de los años que iban a venir iban a ser en abundancia, pero no fue esa la realidad. Ellos obtuvieron poco y aquí vemos a Dios mismo atribuyéndose la responsabilidad de las malas cosechas. Dios va a tocar muchas veces nuestra economía, Dios va a tocar nuestra salud y todo lo demás hasta que lleguemos a un lugar donde nos humillemos ante Dios y busquemos primero su reino y su justicia. Jesús dijo que los paganos corren tras las cosas del mundo. Pero ¿qué hay de nosotros? Aquellos que estamos buscando el camino de la bendición, aquellos que somos hijos de Dios y realmente queremos honrarlo.
La pregunta es, ¿estamos persiguiendo nuestros propios intereses, derramando todas nuestras energías en nuestros proyectos, en nuestros afanes, en nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestra educación, en nuestra vida social, en nuestros intereses? Mientras la casa de Dios está en ruina y en desperdicios. Veamos el renacimiento del pueblo cuando prestó atención al llamado de Dios. Vamos a ver que entonces Dios reprendió a su pueblo. Y luego de la reprensión de Dios a su pueblo, hubo un avivamiento. En el llamado de atención de Dios, si uno le presta atención, hay avivamiento. Por eso presta atención a lo que Dios quiere decirte, porque después de ese reto que quizás te sienta mal, va a haber un avivamiento en tu vida, va a haber un avivamiento en tu economía, en tu salud, en tu familia y en tu andar, porque Dios te está llamando la atención. Por eso no nos debe de importar cuánto Dios nos reprenda, a menos de que nos sirva, a menos de que nos reviva cada uno de nosotros. Por eso Dios debe de moverse en el centro de nuestro ser, motivándonos y haciéndonos estar en su servicio, estar en su presencia. Eso es lo que sucede cuando nosotros prestamos atención a lo que Dios tiene para nuestra vida. Fíjate o notá lo que dice Ageo capítulo 1 versículo 4. Entonces el Señor agitó el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Josué y el espíritu de todo el remanente del pueblo. El Señor muchas veces debe de agitarnos en las cosas espirituales y mostrarnos la inutilidad de seguir o de perseguir las cosas de este mundo. Debe hacernos detestar tales actividades y hacer que lo amemos a Él en primer lugar y a su reino, que es donde vamos a encontrar justicia, paz, alegría en el espíritu, que es donde vamos a encontrar ese camino de bendición que muchas veces estamos buscando, pero que lo buscamos en lugares equivocados. Ahora, la pregunta es, ¿para qué agita Dios nuestro ser? ¿Para qué Dios nos llama la atención? ¿Para qué Dios nos reprende? Para que nosotros nos demos cuenta y de que estamos en un mal camino y que tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios antes que nuestra propia voluntad. Por eso necesitamos ser conmovidos en nuestra mente, conmovidos en nuestro espíritu, en nuestras emociones, en nuestra voluntad muchas veces también. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice: trabaja tu salvación con temor y temblor, porque es Dios quien obra en ti, tanto para querer como para actuar de acuerdo a su voluntad. Ese es el pensamiento reformado que trabaja dentro de nosotros y que también nos lleva a pensar sus pensamientos, que nos lleva a buscar su voluntad en nuestras vidas y que nos lleva a hacer su trabajo en la tierra. Mirá la promesa del Señor. El Señor te llama la atención y te promete esto si vos tomás la decisión correcta de seguirlo. Ageo capítulo 1, versículo 13. Estoy contigo, dice el Señor. Estoy contigo, declara el Señor. Les estaba diciendo que no se preocupen por los samaritanos ni por ninguna oposición que puedan llegar a enfrentar. Por eso nosotros necesitamos entender que su nombre es Emmanuel, lo que significa Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él, Emmanuel, Dios con nosotros, Él va a pelear nuestras batallas. Él nos va a dar energías, nos va a dar poder, va a agitar nuestro espíritu.
Él solo es nuestro refugio, Él es nuestra fuerza. Esta no es solo una idea de Dios, sino el Dios vivo y verdadero que creó y que sostiene todo el universo y sin cuyo mandato ningún gorrión puede caer al suelo. Este Dios está con nosotros. Este hecho fue declarado otras 2 veces más también en Ageo capítulo 2, versículos 4 y 5. Entonces Dios le estaba diciendo a su pueblo que confiara y que dependiera solamente de Dios. Eso, hermanos, eso en tu vida es avivamiento. Mire el aliento del Señor. Ageo capítulo 2, versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobra ánimo, pueblo, toda la tierra, dice Jehová. Y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Dios estaba diciendo que, porque reconocían que ellos eran débiles, la fuerza sobrenatural de Dios estaría sobre ellos, permitiéndole hacer su voluntad. Luego dijo de nuevo, sé fuerte Josué y sé fuerte toda la gente. Esta fortaleza fue para hacer la obra de Dios. Dios quiere fortalecer tu vida para que vos estés en su servicio, para que vos goces de su presencia, para que vos seas de bendición para muchas otras personas más. Vamos a leer el versículo 5. Capítulo 2, versículo 5 dice, según el pacto que hice con vosotros, cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. No temas, estaba diciendo el Señor. ¿Por qué? Con Dios no había nada que temer. Cuando uno está en el camino de la bendición, cuando uno encuentra ese camino de bendición, encuentra a Dios y no hay de qué temer. Entonces Dios habló sobre cosas futuras. Mientras la gente miraba las ruinas, estas personas recordaban la gloria del antiguo templo. Pero Dios le dijo que la gloria del nuevo templo sería mayor que la del antiguo. La gloria del antiguo templo era la gloria de Shekinah, la gloria de la presencia de Dios, como se registra en Isaías capítulo 6. Pero a través de Ageo, Dios dijo que la gloria del nuevo templo sería mayor, y lo fue. Fue mayor la gloria venidera, en que el Señor Jesucristo mismo llegó a este nuevo edificio. La gloria de Dios fue mayor que la anterior, porque Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que se llevó nuestros pecados a la cruz, aquel que venció la muerte, fue la nueva gloria. Fíjense en lo que dice Lucas capítulo 2, versículos 29 al 32. 29 al 32. Dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque ha visto mis ojos tu salvación, la cual ha prosperado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Ageo también había recibido una tremenda visión de la segunda venida de Cristo. Ageo, volvemos a Ageo. Vayamos al libro de Ageo, al capítulo 2, versículo 7, dice, voy a sacudir todas las naciones. Este Dios que está con ellos, que dice, sé fuerte y no tema, es el Dios que puede sacudir a todas las naciones. ¿De qué manera? A través de su Hijo Jesucristo. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, sacudirá a todas las naciones. Y en Ageo capítulo 2, versículo 22 dice, derrocaré tronos reales y destrozaré el poder de los reinos extranjeros. Dios les estaba diciendo que no tengan miedo, porque Él es el Dios que destruirá todos los reinos del mundo y solo su reino será inquebrantable.
A Daniel se le dio una visión de esto en Daniel capítulo 2, donde vio una piedra no cortada por manos de humanas que destruía todos los poderes de este mundo. En Apocalipsis 11:15 dice: el reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Entonces podemos ver de que Dios revivió a su pueblo diciendo: sé fuerte, no tengas miedo, estoy con ustedes, mi espíritu está contigo, traed madera, construid mi casa, sacrificarte, adórenme y te bendeciré, dice el Señor. Ese es el camino de la verdadera bendición. Ese es el camino en el que nosotros debemos de andar. Pero ahora prestemos atención a la respuesta del pueblo de Dios. Porque si vos en estos momentos estás en oscuridad y querés andar en el camino de Dios, fíjate si Dios no está llamando tu atención. Y si te diste cuenta, tenés que darle una respuesta. Veamos cuál es la respuesta que el pueblo de Dios le dio a nuestro Señor. La respuesta de la gente en ese entonces fue casi inmediata, rápida. Ahí en el momento se dieron cuenta de que estaban mal y que tenían que volver al camino de la bendición. Ageo capítulo 1, versículo 12 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y la palabra del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Acá el pueblo de Israel no dijo: bueno, es solo Ageo dando su opinión, queriendo llamar la atención. No. El pueblo de Dios creyó al profeta y la palabra que él traía sobre su pueblo. Creyeron la palabra del Señor. Y estas personas ahora obedecían y temían al Señor. Cuando hablamos acá de temer al Señor, no estamos hablando de un miedo. ¿Vieron ese miedo cuando éramos chicos y tu mamá te decía: pasa que no te voy a pegar, y tenía la chancla en la mano y vos pasabas de costado? No ese miedo, sino que acá se está refiriendo al miedo de respeto, al miedo de obedecer lo que Dios estaba hablando porque era para bendición. Mirá Ageo, capítulo 2, versículo 19. ¿No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía? Mas desde este día os bendeciré, dice el Señor. ¿Por qué el Señor quería bendecir al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios le decía: desde hoy te bendeciré? Tenemos una opción nosotros. Podemos perseguir nuestros propios intereses y no tener frutos. Podemos dejar de buscar a Dios y producir poco, o podemos creerle a Dios y hacer lo que Él nos dice. Y Dios le dijo a su pueblo que desde el día que empiecen a obedecer y a tomar compromiso en hacer su voluntad, los iba a bendecir. A partir de ese día los iba a bendecir. Y Dios puso su firma en esa promesa. Por eso, hermano, tenemos que tomar conciencia y buscar el camino de la bendición. Y yo creo que la mayoría de los que seguimos a Cristo queremos ese camino de la bendición. Pero para tomar ese camino de la bendición tenemos que considerar nuestros caminos y tenemos que ir en búsqueda de madera y construir la casa de Dios en primer lugar. ¿Qué estamos tratando de decir con esto? De hacer la voluntad de Dios en primer lugar antes que la nuestra. Por eso, construir la casa de Dios es también cultivar nuestra vida espiritual. Vivir nuestra vida centrada en Dios. Por eso, hermano, en esta mañana te animo a que comiences a poner en primer lugar
a Dios antes que tus afanes, tus deseos, tus prioridades. Este es solamente el camino de la bendición. Hermano, que en esta mañana el Señor haya bendecido tu vida con esta palabra. Que en esta mañana el Señor haya llamado tu atención para que vos veas en qué caminos andabas. Quizás estabas en el camino de la oscuridad. Te invito a que puedas empezar a buscar de Dios, a ser obediente y vas a ver cómo Dios empieza a bendecir tu vida porque tomaste un compromiso con Él. Que el Señor te bendiga grandemente, te mando un fuerte abrazo y espero que esta pandemia se vaya pronto y podamos reunirnos en la casa del Señor. Que el Señor te bendiga grandemente. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.